Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a otra reflexión semanal. Eh, Hoy quisiera continuar un poco con lo que conversamos la semana pasada, el tema del perdón, ¿verdad? Y justamente, no sé si ya les he comentado o ya les he recomendado muchísimo, una aplicación que se llama A través de la Biblia, donde diariamente van leyendo un pasaje de la Biblia y lo van explicando. Es un plan de estudio que dura 5 años, pero te recorre toda la Biblia y es espectacular. Y esta semana estuvieron por el tema de Génesis y estudiaron el tema del diluvio, que ya la historia la conocemos, pero creo que muchas veces se nos pasa por alto algo súper, súper importante que tiene mucho significado para el cristiano, y es el tema del arco iris. Yo sé que hoy día el arco iris tiene otro significado, pero es interesante y es bonito y es precioso ver cómo el significado espiritual y bíblico del arco iris. Y más interesante aún, después de que vean esto, van a entender cómo lo ve Dios, ¿verdad? Porque muchas veces lo vemos nosotros de aquí hacia arriba, pero Dios está en los cielos y Dios lo ve de una forma totalmente distinta, pero ambos apuntan a lo mismo. ¿Dónde se encuentra el tema del arco iris? Lo encontramos en Génesis capítulo 9, creo que es el versículo, a partir del versículo 12, ¿vale? Y escuchen lo que dice. Génesis 9, ajá, versículo 12, escuchen esto. Entonces dijo Dios: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. Eso nos incluye a nosotros. De hecho, cuando ya Dios hace esa promesa, ese pacto, nos metió a nosotros en el paquete. Nosotros veníamos incluidos en esa promesa o ese recordatorio, ¿vale? Y dice: he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Y más adelante dice, en el versículo 17, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Es increíble porque Dios recalca que es su pacto. Y si vamos al caso, es como el primer pacto que hace Dios con la humanidad, ¿verdad? Que viene justamente después de un hecho terrible, ¿no? ¿Por qué? Eh, Vemos que el arcoíris viene justamente después del diluvio. ¿Y por qué se generó ese diluvio? Por lo que dice Génesis. Escuchen esto. Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Escuchen esto. Estamos hablando del periodo entre la creación del hombre y el nacimiento de Noé, ¿verdad? Y escuchen esto. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Es increíble. O sea, la humanidad en aquel entonces había conocido a Dios a través de Adán, de Eva, de los hijos de Sem, y se estaba apartando de Dios. Y sus pensamientos dicen que eran de continuo a la maldad. Entonces eso
creo que rompe el mito de que el ser humano es bueno, ¿verdad? No, que el ser humano es bueno. No, el ser humano es perverso. ¿Y saben qué causó eso en el corazón de Dios? Versículo 6. Entonces el Señor lamentó haber creado el ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y escuchen esto, se le partió el corazón. Tenemos un Dios que tiene emociones. De hecho, nuestras emociones nos las puso Dios, nos las dio Dios. Por eso la palabra dice que somos creados a su imagen y semejanza. Porque Dios experimenta las mismas emociones y sentimientos que tenemos nosotros. Y dice que esto le partió el corazón a Dios. Y le dolió tanto, 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 que dice más adelante, lamento haberlos creado. Pero Noé encontró el favor de Dios. En medio de la gente que desprecia y que parte el corazón de Dios, hay gente que aún teme a Dios. Y a Dios le partió el corazón. O sea, imaginen que nuestros pecados lastiman a Dios. O sea, nuestros pecados no solamente traen consecuencias para nosotros, sino que también le parten el corazón a nuestro Dios, ¿verdad? Es como cuando vemos que un ser querido comete un error. Dice, no, pero es mi vida, yo hago conmigo lo que tú quieras. No, te equivocas. Porque cuando tú cometes un error, las consecuencias las sufres tú y la gente que está a tu alrededor, ¿verdad? Puedes citar tantos ejemplos, incluso tú mismo estarás pensando en muchos ejemplos, en gente a tu alrededor que ha cometido un error y cómo ese error arrastra a una familia completa. O tú mismo, o yo mismo, he cometido errores que han arrastrado a mi familia en las consecuencias. Y no solamente eso, sino que también lastiman el corazón de Dios. Hermanos, nuestras malas acciones lastiman el corazón de Dios, ¿verdad? Y es por eso que Dios envió el diluvio como un juicio justo. O sea, el, podemos pensar que el castigo de Dios fue extremo, el diluvio, ¿no? Pero no fue justo, porque la humanidad estaba total y absolutamente perdida, ¿verdad? Y fue un juicio justo. Pero fíjense lo interesante de esto es que después del diluvio vino un nuevo comienzo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios no únicamente tiene que castigar el pecado, porque Él es justo y tiene que castigar el pecado, sino que Él también busca restaurar al que ha pecado. O sea, no se complace con destruirlo, no quiere destruirlo, Él quiere restaurarlo, quiere salvarlo. Y cuando Dios salva milagrosamente a Noé, a su familia y a los animales, ¿verdad? Y saca la tierra y coloca ese arco iris en el cielo. Ese arco iris, chicos, tiene otro significado, ¿verdad? No solamente significa que Dios no iba a volver a destruir a la humanidad con agua, ¿verdad? Sino que es una señal de que Dios está dispuesto a perdonar y a seguir adelante con nosotros. Porque Él pudo perfectamente decir, mira, se acabó, no hago más humanos, no hago más, son defectuosos. No, Dios con el arco iris nos quiere decir que tenemos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y que
ese arco iris en el cielo es, ¿cómo lo digo? Es un símbolo espiritual, porque es un símbolo espiritual, tiene un significado espiritual potente. No solo significa lo que hoy no quieren hacer, creer que es inclusión y no, no, significa algo más, significa espiritualmente que Dios es fiel y que Dios está dispuesto a perdonar el pecado y a comenzar de nuevo. Para mí, ese es el verdadero significado del arco iris. Es una promesa que yo puedo ver del amor de Dios. Sí, bueno, hay una explicación meteorológica y científica del arco iris, pero el hecho es que el arco iris está y cada vez que lo vemos es imposible no quedarnos asombrados por eso. Fíjense lo que dice el Salmo 103, versículo 11 y 12. Escuchen esto. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. El amor de Dios es inagotable y es inalcanzable. Y además escucha esto. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Hay un hecho científico claro y real. El este y el oeste jamás se tocan. Nunca. Y fíjate que Dios dice que nuestros pecados perdonados, Dios los aparta de nosotros tan lejos como está el oeste del occidente. Es decir, es imposible, así como es imposible unir el oeste al este, es imposible unir nuevamente el pecado perdonado de un pecador arrepentido, ¿verdad? Y otra cosa más, si se fijan bien, el arco iris es un arco, ¿verdad? Tiene forma de puerta. ¿Y saben quién Dios quién era una puerta? ¿Mm? Está en Juan. Juan capítulo 10, versículo 9. Escuchen esto. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Sí, Dios promete perdonar nuestros pecados, pero para recibir el perdón de pecados tenemos que atravesar esa puerta. ¿Y quién es esa puerta? Jesús. El arco iris ya estaba anunciando un medio para alcanzar el perdón de Dios. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dijo Jesús con estas palabras? Que no hay religión, ¿verdad? No hay iglesia que te lleve a Dios. Solamente Jesús nos lleva a Dios. Y el arco iris estaba apuntando a la cruz. ¿Sabe una cosa interesante, hermanitos? Que el término en hebreo para arco iris es, aquí lo apunté, es keshet. Keshet, curiosamente, es el mismo término que se utiliza para arco iris y para arco de guerra. Y es curioso. Si vemos las películas estas donde aparecen arqueros, ¿verdad? Se dan cuenta que siempre hay una parte en que enfoca el arco y mira como así, ¿no? Cuestión del objetivo. Guillermo Tello, toda esta gente. Si se fijan bien el arco apunta hacia el cielo. Ese arco de guerra no apunta abajo a la humanidad, al hombre pecador. El arco apunta hacia arriba. El arco apunta hacia el cielo, hacia donde estaba aquel que asumiría el castigo por el perdón
de la humanidad. Ya ese primer arco iris estaba profetizando que arriba había alguien quien iba a asumir esa tarea. ¿Y cómo lo sabemos? Porque también está en el libro de Isaías 53. Escuchen esto. Isaías 53 dice, se me perdió. Isaías 53. Escuchen esto. Dice, versículos 5. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Ya el arco iris estaba anunciándonos que había alguien en el cielo que asumiría el pago o las consecuencias por nuestros errores. Jesús es la máxima y única expresión del amor perdonador y de la fidelidad de Dios. El arco iris en el cielo apunta a la cruz. Y el arco iris nos recuerda visualmente que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y te hago esa pregunta a ti. ¿Qué significa personalmente para ti el arco iris? Y espero que después de este día, cada vez que veas un arco iris en el cielo, recuerdes todo esto, ¿verdad? Para mí significa que el arco iris representa un nuevo comienzo, ¿verdad? Cuando yo vine de Venezuela a este país, para mí esto fue un nuevo comienzo. Es un comenzar de cero. Y como dice una canción de For King and Country, Burning Ships, quemando barcos, cuando yo llegué a esta tierra, yo quemé todos los barcos para comenzar de cero. ¿Sabes qué significaba cuando llegabas, viajabas de un sitio a otro? Que tú quemabas un barco. Quemar un barco significa que no quedaba ningún medio para volver. Cuando yo llegué a esta tierra, yo quemé todos los barcos para comenzar de cero. Y hermanos, no me arrepiento. Para mí esto es un nuevo comienzo, es una nueva vida, ¿verdad? Y también, cada vez que veo, también quiero que recuerdes, cada vez que veas el cielo, ese arco iris que es una firma visible, visual, del amor de Dios. Dios lo puso allí. Recordándonos que Él es fiel, aunque el mundo no sea fiel y justo con Dios. Y más aún, hermano, que después de cada tormenta por la que pases en tu vida, su perdón es más fuerte, es más alto, es más grande que cualquier error que hayas cometido. Y el arco iris nos recuerda que no estamos condenados, sino que estamos perdonados. Repite, hermano, no estoy condenado, estoy perdonado. Dios te bendiga. Agur.